En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros y con tu Espíritu. Yo soy la salvación de mi pueblo, dice el Señor, y acabamos de cantar. El Señor es la salvación de su pueblo, empezando desde el pueblo de Israel como pueblo elegido. Esta mentalidad de Dios de salvar a su pueblo Israel tiene una proyección universal. Tal como el Señor salva a su pueblo, que somos todos nosotros, así también debemos buscar maneras de salvar a nuestros pueblos, de salvar a nuestros hermanos que están desviados y están en el pecado. Pidamos a Dios fuerzas necesarias y pidamos a Dios que nos ayude a crecer y mantener esta mentalidad de salvar lo perdido. Y para que nuestra oración sea bien escuchada, vamos a reconocer humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa.
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Mvana zama edumara yani
Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la primera lectura del libro del profeta Isaías. El profeta Isaías recurre al pueblo que Dios está siempre dispuesto al perdón. Y para poder recibir este perdón, tenemos que estar siempre en búsqueda de los caminos de Dios. Lectura del libro de Isaías. Buscar al Señor mientras se le encuentra, invocarlo mientras esté cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor, como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor encienda su palabra, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que caen, enderece a los que hacedores.
Vamos a escuchar la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Para San Pablo lo más importante de la vida es Jesucristo y su Evangelio. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 1 a 16, la parábola de los hombres que trabajan en la viña nos recuerda lo que hemos leído en el profeta Isaías. Los caminos de Dios no son los nuestros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermano, Cristo será glorificado abiertamente en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir, pero si el morir y es vivir, esta vida mortal me supone trabajo fructífero. No sé qué escoger, encuentro en ese dilema. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor, pero por otro, quedarme en esta vida. Veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía
y a media tarde hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: ¿cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron: nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron 1 denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo: estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. De la Evangélica Dicta, del Antur Delicta. Queridos hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo, sean bienvenidos a esta celebración eucarística en la que celebramos el 25º domingo del tiempo ordinario. El tema de reflexión de este domingo puede llevarse como título, entre otros, la justicia divina. También el tema de reflexión puede ser la generosidad del amo, donde hemos visto el tema que lleva por título justicia divina. Lo hemos visto en donde el Señor estaba pagando a los amos contratados a trabajar en su viña. Tal como el domingo pasado el tema de reflexión fue el perdón fraterno, en este domingo vamos a reflexionar sobre la justicia divina. Hay que saber que el evangelista Mateo estructura su evangelio en 5 discursos. El primer discurso es el discurso del monte. El segundo es el discurso misionero. El tercero, discurso eclesial. El cuarto, discurso parabólico. Quinto y último, discurso escatológico. Dada esta salvedad, hay que decir que el evangelio que hemos escuchado se sitúa en el contexto del discurso parabólico. Discurso parabólico, parábola se denomina también didáctico, del griego didache, que significa enseñanza. En ese sentido, las parábolas tienen una finalidad, y la finalidad es transmitir una enseñanza. Y la enseñanza que transmite el evangelio de este domingo es observar la justicia divina, es observar la generosidad de Dios. Justicia divina, según hemos escuchado en Isaías, que no coincide con la justicia humana. Por eso el profeta nos decía muy bien: los planes de Dios no son los planes humanos. Vuestros planes no son nuestros planes. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces los planes de los humanos
son ambiciosos. Los planos de los humanos, sobre todo el corazón humano, está inclinado a tener más, está inclinado a ser más. Por eso, cuando Jesús saca esta parábola, hay que tener en cuenta que la perícopa inmediatamente anterior habla del discurso, sobre todo el diálogo de Jesús con el joven rico. Cuando Jesús dice, el rico se le acerca y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino eterno? Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y el joven dice, todo esto lo he hecho desde pequeño. Jesús le dice, una cosa que te falta, vende todo lo que tienes y da el importe a los pobres. El narrador dice que cuando Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y da el importe a los pobres, frunció el ceño, es decir, había atado la cara, como quien dice, ¿acaso yo soy el culpable de estos pobres? Si son pobres por su culpa. A raíz y a continuación de esto, Pedro se va a Jesús, cuando Jesús le dice a los discípulos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los ricos. Más es fácil que un camello entre en la aguja de un agujero, en el agujero de una aguja, que un rico entre en el cielo. La conclusión es que no todos los ricos no pueden entrar en el cielo. El rico que es generoso, el rico que sabe compartir, tiene igual derecho a entrar en el reino de los cielos como el que lo hace siendo pobre. Entonces, a raíz de este evangelio, Jesús va a Jesús y le pregunta, nosotros que lo hemos dejado todo, ¿cuánto nos va a tocar? En la mentalidad de Pedro significa que nosotros que lo hemos dejado todo, yo creo que nos va a tocar más. Y Jesús le responde, el que haya dejado padre, madre, hermanos, mujer por el reino, va a recibir 100 veces por uno. Significa que el que opta por el reino de Dios, el que opta por la manera de actuar de Dios, va a recibir más. Y por eso ahora vuelve a sacar a colación la parábola de los trabajadores en la viña. La parábola de los trabajadores en la viña nos muestra la manera de actuar de Dios, que no coincide con nuestra manera de actuar. Pedro estaba pensando que al ser el primero en escuchar la llamada de Jesús y le ha seguido, así van a recibir más. Sin embargo, no. En la misma línea de Pedro, los que protestan hoy con el amo, que dicen, nosotros que hemos aguantado todo el día, ¿cómo que nos pagas igual? Ya veis cómo la mentalidad y el corazón humano siempre tiende a tener más que el otro. Y eso es lo que nos da muchas veces guerras, y esto es lo que nos da conflictos, el querer tener más, el querer tener más. Y el Señor le dice, yo no te he hecho ninguna injusticia, hemos ajustado en un denario y yo te he dado tu denario. Decir que denario equivaldría a 1000 pesetas, y 1000 pesetas puede ser un poco menos a 10.000 francos en la moneda local. Redondeando, podemos decir que este amo había contratado y había convenido con los trabajadores en 10.000 francos. ¿Y qué pasa? El criterio de distribución, en vez de empezar con los primeros, va a empezar con los últimos. ¿Quiénes son los primeros que creían que eran los privilegiados para el reino de Dios, los privilegiados y exclusivos para la salvación? Estos eran los fariseos, estos eran los escribas y estos eran los sumos sacerdotes. Y cuando llega Jesús, acoge a los pecadores, y cuando llega Jesús, acoge a los marginados. Entonces, Él invierte el orden. Cuando el mundo margina a los pobres, cuando los del mundo marginan a los que no tienen apellido, estos son los que cogen Jesús primeramente. Por eso dice y concluye el Evangelio, muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Hay que ser pobre en el espíritu, es decir, disponer nuestro cuerpo y nuestro alma pensando que todo lo que tenemos depende de Dios. Esos pobres son los privilegiados en Jesús, son los privilegiados en Dios, y por eso son los primeros. Hay que ver la manera de proceder de este amo. Cuando justifica su actuación, en primer lugar dice que yo he practicado según lo convenido. Nos hemos convenido en 10.000 francos.
toma tus 10,000 francos. Y en segundo lugar, él dice, ¿acaso no tengo libertad para hacer con mis bienes lo que quiero? Hay que tener libertad para hacer cada uno lo que quiere con sus bienes. Muchas veces hay otros terceros que suelen hacer lo siguiente: cuando el que tiene quiere compartir, el que tiene quiere ayudar, los terceros dicen, a este sí tiene que dar y al otro no. Estos son los planes humanos y los planes de Dios no son así. Y los planes humanos también muchas veces nos incitan a pecar. ¿En qué sentido? En lugar de igualdad de trato, que el Señor ha hecho hoy, igualdad de trato, nosotros tratamos a los demás según las categorías sociales. Y sobre todo confundimos el tener y el ser. El que tiene más está más considerado. Y el que tiene menos o nada no está considerado, aunque tiene una conducta honesta, aunque tiene una conducta sincera. Sin embargo, el que tiene más es más valorado en nuestras sociedades, el que tiene más es más considerado. Vamos a imitar en la manera de proceder de Dios, que hace igualdad de tratos a todos, tanto los que tienen más como los que tienen menos. E imitemos a este amo que en definitiva es Dios, que sabe aplicar la justicia tanto para los que se creen puros como los que somos impuros. En Dios no hay puros ni impuros. Lo que existe en Dios y debemos cuidar es la conversión continua. Por eso el profeta decía en la primera lectura que el malvado abandone su camino y que el criminal abandone sus planes. Cuando estamos equivocados siguiendo la palabra de Dios, lo que debemos hacer es abandonar este camino equivocado y abrazar el buen camino. Si estamos en los bandos y en los grupos que critican a los demás, nosotros debemos abandonar esos caminos de criticar a los demás y buscar siempre lo bueno, porque Dios quiere que nos salvemos, Dios no quiere que nos muramos en nuestros pecados. Que practiquemos la justicia tal como lo ha hecho Dios y que seamos para los demás los que saben dar igualdad de tratos sin mirar qué categoría, sin mirar quién tiene más o menos, y así sea. Wabo amina. Biaje uno san mo wombain san etane berayo tamen zese. Anu ba yang tiempo ordinario. E kan bingre gurado en a. Unlofia yemu onena ya yana yen anwara zama a berana ya bobobot. Eda abaka sumo engkan. Yan binga man wogo esana yat na jun bia yana bo bijam. Nga yemene yong bingati ajambi jam esana yat bajuna moria ke kuana Jesus semorana mot Pedro emorambo ntebezang ba ya Jesus nya kesiru kesuna biyong tang ya ma yana jam majanga vuama ye biyong zangbo de binga jostana yarna yong Pedro nga kere sir Jesus on lo wete amba bere ambarabo yudem banga bobe na ba jona a chingbo yudem abinun kuna ma chingbo bobo ber avoye tenga jona go man yong avuawa yong fo yong ban yong la yong ni yong tan yong saman yong zangbo abim tero nonzom nga lor bi yong zangbo on to bongunga nga yong bi lor bi yong zangbo on to ne bo mor bi wonzo fang na ngebera bimo we kang o bimyo ngom ede Pedro akwan akora ke kuana Jesus nyina bi yong tangaya ma yana jam majanga mot ga vuama ye bi yong zangbo porque atema barabo yudem ba atem na bi yong zangbo bi mora yana jam mot ga vuawa Jesus nya avane jona ma jo na bi yong zangbo ma jo na interbi yong ya mo zangbo ya mo gom zangbo 70 be fe 7 da kum yirna wa yana jam e yong ese wa yana langna e yong fo e yong ban e yong la da yirvana perdón ilimitado gachifana bijam bia yana bo e yong sese yana nga man lebe sona yana bia yana bo bijam yong moravwa wa e yong sese bia yana lang bi yong e da je sani amvana nzama akap e mamme amvana zama akap akumuden abobobot ake yong kan nyina nkan yemu manmot
gachifana masa angaka nyong boboresen na beke bo esenya afubren amba wara jami won yana gemi kana abisa bebe ende zamba salesiana mi yana be extranjero ya bogurana gachifa ngisi ka Martinez mi ken cha santi mi yana bobongun na bayina bakumbo bo bitakos bakumba bise ina wara jamte embena yana ngakam masetaken akwana bobonga tar sekuna anyong bo nyini chana bo esenya afubram na yimani bi bros balang mo awon mogora ya mogora maban na yimana molungum obere mogora mo womban ya mogora mani bi bros awore sende awon mogora ya mogora maban basum chichirin la 16 babra fa ka jama esarembo basum mogora masaman babra fa ka jama mogora masaman edemi yene yongo masanga ka nyong ebo ba ke bose amfin anyong borbi yong bi ni ebo susua anga ke bo nyongo ola 16 ke chifa mogora masaman bosume sen ate mogora masaman baka kunyo mogora bu ebo nga berazu nyong va akore mogora bu ya ke kunyo awo mogora mabai la dofe eyo nga beraka abra kwal bo fuba bera man ko tobo ebo wa yibi sen porque eyo alure bo ngachingore kwin karamora kum kanga yaban ejombaji anda ayo abara ka furwi nyinche nya bozi mi terba ka bo esen bana bia ji ki yene moria na bia vo yomo oyom yobo nyinale nya chana fo bosenya afir afubram ayo abara ya ka ngogasa mo wala mala abara kwan bo fo nya bozi mi terba mete ngo nga kan ka yene nya bojam nya chana fo bo esen ba nga so na bosen ateye mo wala mala ya ka kin mo wala matan aliga wora bona debe yana yabot yana bobene yanga zwa yana bot nkan bi vawok atal kelo bo nga suwana aso anga yana bo etang banga chigan bi zugu bi ban karamor bi zugu bi ban karamor e bo banga tal ka chichirin bo vuana na ajo na yana karamor bi zugu bi ban baniana metana nya yele bo ba suwana so ba tal ke bi zugu bi ban biye borbi batar so kuna chichiri bi nyongo el double ou el triple ana no man mo na no man mo wa ku mo nyongo abime mombo ya anyong sempre akumbere mas porque akumbere mas na biane mombo e mo na eber nzamya ase anvara morte ona jona mfa ne bi to na felice getina bi to na mva ening mura ya na dang daga oyop mura ya na daga asi ada wo yoba yiria ada wo yobna wa ba ndaga mura ber maske wa porque go daga mura ber maske wa we nyaman we kumbona enye o maske enye wa yana daga asi en sentio ke e moria ber menos que ma enye ma yana daga ye de ma fama ma bra bo ongenge pero si karamura yana bo contentar ya bimo zamake e de me yana evangelio muna e bo batar so banga vana aka ede emurana kebo anyong na bakebo yoba afubure ajuna miaka faba miaka ya yebiaji ya na meke karamor yuzugi ban ye maji mi aleke yime wa be na man bamba mod ye mamam agbibo na da wa be na mo bamba mod ye mammen eyong ba yina to anyep o ba ke ba zo mo lona eyong wa var wa ya na var morosi moroka bobo nga bobo marcar criterios baler wa bora wa ya na avar bo a contar emoy ota bo contar emoy yo bon dem chen moro ese na ya tere bobo osu wasiran ya na ku ya wo mes ngetre meses nga wo mes a kimina ye ese wi o emorandem so alama emorandem so ba ya alama son los planes de los hombres bobo na ka alama ngumi bot bele e bobo fa nzamya ala bobo sese na mura sese away mura sese ka contento a endaje edime yenen sangazo chigemu ayana todos por igual tanto bobo va so chichirin ke bobo va suana aso akum feler na ananyep eyong bia bi na bibira yo mamamo ge kina ba terbiya jamosu bia yana vu awara jama zama abo eyong bi na Christian awara Jesus Cristo abra na bot awara terefo bia yana abra na bot bazabana bobo ngata so bana ba fariseos bana bi israelitas
ben biskribas be yang machin ben po farbanen ben atemna kom bo tar so bo tar wo fezam bo para ya tar bere akoro bo tar wo fezam bo tar yam Jesus Cristo wo ba yana buona Jesus Cristo etam e bo ba nga jona ben bo misem e bo nga jona be sabi ban Jesus Cristo nya nyong bo na ba bo zu fesenya afubudei ba bo nyong fe la min mapaga amuya amuna avia na morejin amuya amuna akumna bobo se sebo tobunva bobo se sebo bobo disfrutar enya na yong bin be Christian e yong abobi atokarna biakap bita da na zanza bita ki da na emoya asove bita ki jobara bi wonjo tabezingna maso var amuna bi obiso ndebot onga wa waran ko bate wona watu wa bia evangelio mfufu Pablo e yong abati we Filipenses kala leta da fobia ajona ser imitador de Cristo tomar de Kempis imitatio Christi ajona avu Jesus Cristo anana avora Jesus Cristo abrana bot de fobia bia yana brana bot ngibi ajona bin ba Christian ase bona bi jona bin ba Christian bia kumvu Jesus Cristo ya mbona mamwe bia bi bana bo ana bobo bot poke bobo boro ba chikan bobo boro ba bona emora bermas enye ba bana kang emora bera bichang enye ba bian pero mpa ba zam ya mpa ba Jesus Cristo mora se an antembo nya yemna bia ba se be kumbo e bobo terosu vama ba el primero di me yene yon be ko banco ya be ko na amfila mora kum tero onvus sempre que ser el primero yon be ko hospital ge ki vo menzin un servicio público mora zo na mbanga ya na mo ko na e bobo su wo watara zu bo asaltar wa bo para respetar a Jesucristo que aquí jamzama lo emuna igualdad de tratos biblia na bobo se entembo bibo na fo zama mfa yana na ayemo var mora se entembo ka dagna emoya sove que aquí fana emoya keve gibi bona mbarate zama ye bi avo bama zama ye bi avo ambara moberan ya fa avo bi ansarana na eninga berabia ka osu pero mo wana ka jumuna bise boy wala de tratos gabra na bozo sentembo ngebi bere ejinga nemete bise boy wala de tratos ngebi ayama ajam zamana za bi jam zamana zama ejin de fo bia ya na bo bi jam ye ejin mfa na bi bere e wala de tratos mfa na bia bi bere ejin bi bere na ajume jade ejin ejin eda kamore zana yanin obale jingana ojin ejinga edada kamora zayanin obale jingana mo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor, creo en ti, mi Dios, porque me has creado, creo en ti, mi Señor. Creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, porque me has creado, creo en ti, mi Señor. Creo en el Padre Todopoderoso, que hizo el universo, creo en ti, mi Señor. Creo en ti, Señor, creo en ti, mi Dios, porque me has creado, creo en ti, mi Señor.
Señor. Creo en ti, Señor. Creo en ti, mi Dios. Porque me has creado. Creo en ti, mi Señor. Creo en ti, Señor. Creo en ti, mi Dios. Porque me has creado. Creo en ti, mi Señor. Unamos nuestra oración para pedir ayuda al Señor. Contestamos todos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes y religiosos, para que sientan la ayuda del Señor en su tarea evangelizadora. Oremos todos. Escúchanos, Señor. Oremos para que todos los hombres nos sintamos responsables de trabajar en la viña del Señor. Oremos todos. Escúchanos, Señor. Oremos para que lleguemos a ser realmente acogedores con las personas que hacen esfuerzos por cambiar de vida. Oremos todos. Escúchanos, Señor. Oremos para que aceptemos que el Señor es quien pone las condiciones y no nosotros. Oremos todos. Escúchanos, Señor. Recemos por la intención de nuestro hermano difunto, Ignacio Molongo Akeme Mangue, en su 5º aniversario de muerte. Oremos todos. Escúchanos, Señor. Petición de dones y nación de gracias, vamos a rezar por nuestros hermanos, en especial a nuestro hermano Rafael Mukondo y su esposa Josefina Mangue y todas sus familias, por nuestra hermana María Tomasa Nzama Mba Okomo y toda su familia, y por nuestro hermano Santiago Nguema Mangue por recuperación de salud y todas sus familias. Oremos todos. Escúchanos, Señor. Oremos también por nuestra comunidad cristiana, para que crezcamos en unión y aceptemos a las personas. Oremos todos. Escúchanos, Señor. Acepta, Padre de bondad, las peticiones que te hacemos. Tú que conoces nuestras necesidades, concédenos la ayuda que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
sea trabajo de los hombres, pero tuvimos su generosidad y ahora te presentamos. Él se convertirá para nosotros en comida de la salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este día. Tú la vida trabajo de los hombres, pero tuvimos su generosidad y ahora te presentamos. Él se convertirá para nosotros en comida de la salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Ahora todo, Señor, bendito y limpia mis pecados. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Acepta propicio, Señor, para que alcance el sacramento eucarístico los bienes en que ha creído por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Matogo Ollana, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Ignacio Molongua Achemangue, que cumple mañana 5 años de su muerte, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia y acoge la acción de gracias y petición de dones de nuestros hermanos Rafael Nkwando y su esposa Josefina Mengue y toda su familia, María Tomasa Nchambokom y toda su familia, Santiago Ngamamangue por recuperar la salud y toda su familia, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, y como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu.
Daos fraternalmente la paz. Paz contigo, la 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 paz contigo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, viste con tu muerte la vida del mundo, líbranos por la resurrección de tu cuerpo, tu sangre, todo nos preocupa, todo lo mal, concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permita que nos separemos de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Corpus et sangre Christi, custodia nos et vitam aeternam. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo.
Sin pecado concebida. El dinero que hemos aportado hoy para la reforma de la iglesia ha sido 10,000 francos. Otra cosa es que todos los niños que fueron bautizados en el mes de julio y agosto del presente año, que sus padres pasen a recoger las partidas de dichos niños, porque las partidas están blancas. Adi umano di wana mu sida mana aku mo di sama edi kwene na bamba se bamba duban machamo awana kudio ya gosto umunu besa bonta esa na mo di mo bota la ni na amu bota la ni na mo di mo ya adulto. Oremos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a los que alimentas con tus sacramentos, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Glorificar a Dios con vuestras vidas. ¿Podéis ir en paz? Feliz domingo a todos. Gracias, igualmente. María, soy feliz, que te santa, que